Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarnos. Agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a la Dirección General de Movilidad y a todo su equipo. Pues sobre todo algo de lo que quienes nos conocen saben que no somos muy dados a ello, pero cuando las cosas hay que reconocerlas hay que hacerlo, y si se puede hacer en público mejor. El agradecimiento por el compromiso personal que se tiene con las personas que tienen movilidad, y el compromiso, me consta, de que la ciudad de Madrid cada día sea una ciudad pues amable para todas las personas en los conceptos de movilidad se refiere. Nosotros rápidamente, bueno, también saludar a las personas que han venido desde Portugal y de otros países en estas jornadas tan importantes, hablar de este proyecto Simón, que al principio cuando me dijeron vamos a crear un proyecto que se llama Simón, dije, ¿este Simón quién es? ¿Qué es lo que hace? No, pues es un proyecto maravilloso en el que hemos colaborado con otros países, y desde luego es un ejemplo que pone de manifiesto que cuando las cosas se quieren hacer y se pueden hacer, se hacen, ¿no? Decir rápidamente que la federación que represento pues está configurada por 48 organizaciones, atendemos a 51.000 personas con algún tipo de discapacidad física y orgánica, y digamos que en la Comunidad de Madrid también representamos a las más de 190.000 personas con algún tipo de discapacidad física y orgánica, lo que supone el 60,25% del total de la población de personas con discapacidad. Yo creo que es un margen de población tan importante que, si lo sumamos con aquella otra parte de la población que no tiene ese carnet reconocido y concedido por la Administración como persona con discapacidad, es decir, las personas mayores, las que padecen algún tipo de discapacidad puntual, en fin, las que de alguna manera su movilidad se ve afectada de manera permanente o de manera intermitente, pues yo creo que es un componente importante para que defendamos sus intereses y que, para de manera desde luego consensuada y amable con la Administración, podamos avanzar en mejorar su movilidad. Los mayores problemas que tenemos, desde luego las personas que padecemos algún tipo de limitación en la movilidad, por supuesto, es la fase previa a nuestros desplazamientos, y eso nos lleva a analizar que la información es fundamental para que nuestros desplazamientos pues sean los más adecuados. Para ello ponemos de manifiesto un poco... sí, perdón, sí, es que estoy aquí leyéndolo y no me estoy dando cuenta de que a lo mejor ahí estamos. Para ello, haciendo un análisis de la realidad, podemos decir pues bueno, que las plazas reservadas para personas con discapacidad deberían tener esa información. Nosotros también tenemos una aplicación de la cual hablaremos a posteriori, que de alguna manera, bueno, siempre nuestro colectivo ha sido muy reivindicativo, ¿no? Oye, vamos a denunciar las barreras, vamos a denunciar todo lo que nos está perjudicando nuestra movilidad, pero también nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas mucho más amables, más bondadosas, que al final fuera práctico para los usuarios, que era tener la información de dónde estaban las plazas aparcadas, para que nuestra gente, con un simple ejercicio de presionar una aplicación, le facilitara la información de dónde estaban geolocalizadas, y así saber en el lugar donde se encontraban, acercarse a la más cercana. Por tanto, entendemos que tener esa información es importante. Detectamos también que es importante mejorar la coordinación entre los medios de transporte. Si al final tenemos información de a qué hora llega el autobús y a qué hora llega el metro que tenemos que coger, y después a qué hora llega el tren de cercanías, yo creo que no solamente para las personas que tenemos movilidad reducida, sino para todo el mundo, nos podemos organizar mejor los tiempos y, desde luego, optimizar mejor los recursos públicos, ¿no?, de alguna manera. Por tanto, ahí sí que consideramos que hay una importante falta en los medios de transporte público. Sí que he de decir que hemos hecho un impulso importante y hay un plan que ojalá pudiera plasmarse también a otros niveles, en este caso a Renfe Cercanías, por ejemplo, como hemos hecho con Metro de Madrid. Un plan serio, con rigor y con memoria económica, que va detallando y va viendo un poco la planificación del esfuerzo que hay que hacer para poner ascensores, para bajar y también para salir, y poner los encaminamientos y poner además cualquier otra medida de adaptación que sea buena para el colectivo en general. Decir que, al margen de los esfuerzos que hay que hacer, la MT de Madrid ha hecho un gran esfuerzo, y ahora mismo toda la red de la MT es accesible, y por tanto
Creemos que eso, gracias al impulso del tejido asociativo y la receptividad de la propia administración, que ha entendido una mejora no solamente para un margen de población que ronda el 10%, sino que también es para toda la población de personas con discapacidad, pues hemos conseguido entre todos hacer una red de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid accesible y adaptada, y no solamente bajo los criterios del debido cumplimiento de la normativa, sino también en base a las buenas prácticas y a un aumento importante de las mejoras que hay que ir haciendo. Para todo esto, la movilidad no solamente los elementos de transporte, sino todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea significa que cuando hagamos un proyecto adecuado, pues que sea bien diseñado, que se contemplen las barreras dentro del ADN del arquitecto que diseña, y desde el que se diseña hasta que él pone la última piedra en la acera. Hace un rato comentábamos que al final la cadena de la accesibilidad no se puede romper en ninguno de los eslabones, porque si no, desde luego, no estaríamos cumpliendo con el objetivo fundamental. Bueno, por otro lado, también es importante que nosotros reconozcamos que se hace un uso inadecuado de algunos elementos, y eso complica también la movilidad de algunas personas. Es decir, mientras que haya personas que estén utilizando inadecuadamente los títulos que se nos conceden, no por tener una discapacidad, que también, sino para facilitar nuestros desplazamientos y hacerlos más cómodos y mejor, pues también tenemos que hacer una reflexión de que aquellas personas que hayan fallecido, sus familias ya no pueden utilizar ese tipo de títulos, y por tanto hay que devolverlos, y por tanto eso habrá menos tarjetas en circulación que se utilicen esos espacios inadecuadamente, y mejorará también la movilidad en general de todas las personas que a día de hoy sí que tenemos esa necesidad de utilizar estos espacios. Gracias a la colaboración nuevamente con el Ayuntamiento de Madrid se ha localizado más de 5.000 tarjetas que serán retiradas. Hago un breve análisis, sigo con ese breve análisis para luego llegar a lo fundamental, a lo que entendemos que el proyecto Simón pues puede hacer, y mucho no solamente por el colectivo que tenemos el carné, como digo yo, de persona con discapacidad, sino en general. Luego tenemos otra problemática, que es el estado de las infraestructuras y del material móvil. De nada vale obligar a la administración a tener que adecuar las instalaciones y comprar material móvil adaptado a la accesibilidad si no nos coordinamos. Es decir, ocurre, por poner un ejemplo muy directo, que las estaciones de cercanías, yo diría que en un 90%, por aquello de que hasta el 2020 no toca, seguimos padeciendo y padecemos las barreras arquitectónicas. No tiene sentido que no hagamos una planificación de coordinación entre los que tienen competencias para adecuar las infraestructuras con quien tiene competencias para comprar el material móvil. Porque si adecuamos las infraestructuras pero no tenemos material móvil, es lo mismo que si compramos material móvil adaptado y no hacemos las infraestructuras. Es decir, no vale absolutamente para nada. Y yo creo que como ciudadanos, los cuales afortunadamente por nuestra integración y participación en la sociedad a la hora del trabajo remunerado también abordamos nuestros impuestos, creo que estamos en las mismas condiciones de exigir un mínimo de sentido común, que es a veces hacer las cosas de manera coordinada entre tanto reparto de competencias que hay a gestionar lo que se llama la red Renfe Cercanías. Es algo que yo creo que tenemos que empezar a hacernos mirar, que tanto reparto de competencias a veces es un auténtico caos y un auténtico desastre. Parte de las soluciones están en las campañas de sensibilización, fundamentales para comprender todo esto que estamos haciendo, y también en aplicaciones como Simón, que nos facilitan información, y ese generador de cultura a la hora de trasladar una información de donde nos encontramos para saber que las plazas están o no ocupadas. Fundamentalmente es importante no solamente saber dónde están, que eso ya lo sabemos con otras aplicaciones, sino saber si están o no ocupadas. Y muchas veces nos ponemos la venda antes que detectar el problema, ¿no? Y pensamos que todo es tecnología, que todo es carísimo. Sí, todo es tecnología, pero queda más que demostrado que el proyecto Simón, además de tecnología, es algo que desde luego se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problemas. Nosotros para ello también elaboramos una aplicación que se llama Accessibility, que te genera información de algo tan importante como son los elementos de transporte, como es en este caso algo tan importante de lo que hemos avanzado, que es el Eurotaxi. Es un elemento de transporte, estamos hablando del autobús, del metro, hemos hablado de cercanías, y toca el Eurotaxi. Es importante también gestionar bien este servicio. Y por tanto, todo pasa porque al final invertamos
en accesibilidad en general, porque podemos tener taxis, pero si no es accesible no entramos, o metro, autobuses, pero si no es accesible no entramos. Entonces, nada de lo que estamos hablando sería necesario si no empezamos a trabajar en la accesibilidad. Y al final estamos en un país en el que creo que la bondad no funciona y la obligación algo mejor. Por tanto, creemos que hay que comprometerse desde la Administración a obligar a generar cambios, a salir de esas zonas de confort donde había recursos y se nos nublaba un poco la innovación o se nos apartaba un poco el querer innovar en cuanto a nuevos elementos de transporte o qué otras medidas hay que poner en práctica para que la gente utilice esos medios de transporte. Y pongo, por ejemplo, que para nosotros, y sin acritud para el sector del taxi, por supuesto, quisimos empezar a cambiar las cosas, porque es una demanda, y era una demanda por parte de los usuarios, que supieran, por ejemplo, dónde estaba el taxi más cercano y qué taxi podían elegir. Algo que todavía tenemos bloqueado por algo incomprensible, porque al final tenemos otras aplicaciones que están como Cabify, como Uber, en fin, no quiero rememorar ciertas cuestiones, pero al final tenemos que evolucionar y tenemos que innovar para que al final el servicio del taxi, tan necesario para lo que es una ciudad como Madrid y cualquiera otra, yo creo que no se quede atrás y que en este sentido mejoremos todos, ¿no? Por tanto, para mejorar lo anterior, para mejorar esa información previa de dónde está, qué taxi queremos coger, yo creo que eso es algo normal, pues tenemos que empezar a trabajar en la accesibilidad de los medios de transporte. Empezar a trabajar, continuar, rematar la situación, porque al final hemos hecho un plan del taxi que hemos actualizado a otros 300 vehículos, lo cual lo queremos nuevamente agradecer, creo que es importante, pero yo creo que todos tenemos que hacer una gran reflexión, y es que al final el servicio del taxi sea todo accesible. Ya sé que estoy diciendo una barbaridad a lo mejor para algunas personas, pero es que es lo que es, porque si no al final yo creo que el sector del taxi lo padecerá. Por otro lado, hay tecnología que se está aplicando también importante, que es, por ejemplo, la redistribución del tráfico en los aparcamientos. Si os acercáis a algún aparcamiento de algún centro comercial, podemos observar cómo hay señalizaciones que nos indican el número de plazas que hay disponibles y automáticamente uno elige el carril que quiere por el que quiere circular para llegar a una plaza de aparcamiento, y eso indirectamente o directamente está regulando lo que es el tráfico bajo superficie. Y luego tenemos nuevas realidades. Evidentemente, en este sentido tenemos que acelerar, porque las personas con discapacidad han pasado de estar en un panorama asistencial a ser partícipes de la sociedad, a querer pues moverse, tener un empleo y disfrutar del ocio, del tiempo libre, del deporte, y para todo eso evidentemente pues tenemos que movernos, ¿no? Y por supuesto empezamos a formar parte de una sociedad en igualdad de condiciones. También las personas mayores, también aunque son mayores, se mueven y por tanto tienen una vida más proactiva que a lo mejor antes, hace unos años, ¿no? Las personas con lesiones temporales que impiden su total movilidad, los padres con los bebés del carrito, en definitiva una población de personas con limitaciones mucho más participativa, lo que hace que al final tengamos que adecuar la movilidad de las ciudades a, desde luego, la accesibilidad en los medios de transporte. Y todo pasa también por potenciar el transporte público accesible, por supuesto, y en mejorar la coordinación dentro del Consorcio Regional de Transportes para mejorar todos los niveles de accesibilidad a todos los niveles, tanto urbanos como interurbanos. Quizás esta segunda parte sea una asignatura mucho más pendiente que la primera, ¿no? Mucha información, por supuesto que mayor información es importante, una coordinación entre las distintas administraciones, que al final las administraciones no signifiquen una barrera más para poder desplazarse, sino todo lo contrario, que haya esa coordinación, formación, por supuesto, para todas aquellas personas que son profesionales de los medios de locomoción, para cómo utilizar este tipo de instrumentos que se ponen para poder hacer los medios de transporte. Y yo también creo que tampoco es una cuestión de mirar solamente el transporte, sino a la hora de hacer los planes urbanísticos, esa redistribución de la población importante que esté coordinada con los planes de movilidad, porque al final estamos
construyendo como champiñones, pero no estamos dando cuenta que cuanto más gente viene, hay que adecuar más las ciudades a los medios de locomoción y por tanto si eso no va a la par, pues se genera un auténtico caos, ¿no? Y por supuesto la redistribución en tiempo real. Yo creo que disponemos de tecnología más que suficiente para redistribuir el tráfico en la medida en la que vaya generando cierta conflictividad para su recorrido. Y poco más. Recordarles, eso sí, que tenemos una fecha interesante, que es el 4 de diciembre de 2017, que es importante que los municipios en este sentido, las administraciones locales, porque son las que tienen competencia muchas veces en el desarrollo de la normativa en materia de accesibilidad, se pongan las pilas, que creen esas oficinas de accesibilidad, que es importante para que haya una adecuada coordinación y se cumpla la normativa, y que desde luego creemos que el proyecto Simón cumple expectativas. Hay que, yo creo, darle más a conocer y desde luego reitero nuestro agradecimiento a la complicidad que hay con el sector de la discapacidad por parte de la Administración, su compromiso directo, y creo que son las claves del triunfo para mejorar la movilidad de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Muchas gracias.